Muy buenas tardes, bienvenidas nuevamente a programa Grandes Mujeres, este espacio que hemos desarrollado a través del voluntariado y de mujeres a nivel internacional que entregan sus talentos, sus experiencias, sus conocimientos eh, naturalmente a través de este taller. Hoy día está con nosotros Lucero Saldaña. ¿Quién es Lucero Saldaña? Es una política, una mujer política mexicana. Por 40 años ha estado en el mundo de la política. Es impulsora de muchas leyes y reformas de derechos humanos y para las mujeres, como la ley de igualdad entre mujeres y hombres y violencia política contra las mujeres basada en el género. Creó el primer Instituto de la Mujer en Puebla, lo que impulsó la creación a nivel nacional. Catedrática y escritora de varios libros. Hoy día, muy bienvenida, querida Lucero. Vamos a hablar de un tema bien difícil, de un tema muy desconocido, de un tema que hay que abordar con muchísimo cuidado para tratar de tener una comprensión porque desde mi punto de vista, Lucero, tú ahí vas a desarrollar la idea, es un tema que trasciende lo cultural. Vamos a hablar de incel, una forma de violencia y te vas a centrar en la adolescencia. Muchísimas gracias, Lucero. Tenemos tenemos 57 minutos para desarrollar todo el taller, así que te damos el pase. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Ana. Antes que nada, debo felicitarte también por estos espacios, estos encuentros y que, como lo has dicho, podamos expresar temas diversos ante también una audiencia diversa y que creo que cada quien pueda exponer con esa oportunidad también. Eh, Quiero reconocerte primeramente todo este trabajo coordinado y para entrar en el tema, pues si obviamente no han visto una serie que está en una plataforma y que pues fue recientemente premiada, sus actores, sus actrices y la misma serie que se llama Adolescencia. El tema que yo le quise titular tal cual el fenómeno que lleva a esta serie, que es el incel. Y en inglés, la traducción al español es celibato involuntario. ¿Qué significa? Pues que sin tener la intención de estar sin una relación afectiva y de tipo también sexual, se empieza a hablar a través de las redes sociales, sobre todo, las y los jóvenes, adolescentes, pues con el Internet y con chats y con todo esto de imágenes, símbolos, pues pareciera una subcultura que se ha generado, pues no apenas, sino desde los 90. Sin embargo, bueno, surge a ¿en qué consiste el fenómeno? Pues que alguna persona, algún grupo de adolescentes, al sentirse rechazados o rechazadas por sus compañeras y compañeros en el tema afectivo, de relaciones, de romance, pues empieza a haber esta idea de aislamiento y se crea un grupo para apoyar a estas situaciones, estos sentimientos, que no se traduzcan en problemáticas emocionales, de salud mental, como la depresión, como el aislamiento, el estrés, en fin, y que esto nos pueda llevar a que se vuelva una problemática no solo personal, sino social, cultural y colectiva.
Entonces, eh, si surge desde los 90 con una idea de respaldar a quienes se sientan rechazados por sus compañeras, compañeros, sus amigas, sus amigos, porque quizás no sean las personas más populares en sus escuelas, en su colonia, en sus barrios, en sus sociedades, quizás no se sienten físicamente atractivos, y entonces piensan que el rechazo es algo muy, muy personal. Y ese era el origen de apoyar y apoyarse mutuamente. Pero se convierte posteriormente en un grupo que al sentirse rechazados, pues empiezan a generar acciones y actitudes de defensa, de odio, de frustración, y de eso trata esta serie que revela lo que pues están viviendo muchos jóvenes a lo largo, como bien lo dijo Ana, fuera de un país, sino como es el Internet, sin fronteras. Y, y fue precisamente una mujer, una canadiense, la que empieza con esta idea de cómo ayudar a estas personas que se sienten mal porque se sienten excluidas y, y por qué no ayudarles. Pero, repito, después de un buen inicio, se transforma en algo que está generando ese resentimiento y ese odio. Y en la serie, ahí se ve un joven, un adolescente de 13 años, que bueno, ¿por qué un joven, un adolescente de 13 años, podría cometer un crimen contra su compañera de clase? Pues obviamente eh, hay muchas reflexiones, hay mucho que se empieza a analizar, pero así prácticamente inicia esta serie. Y se puede cuestionar si tiene que ver con los machismos, si tiene que ver con el ambiente familiar, si tiene que ver con problemáticas mentales, de salud mental. Bueno, pues hoy en día las y los adolescentes pues están rodeados de símbolos, muchos microsímbolos a veces poco perceptibles, pero que pueden traducirse en violencias. Y puede ser en el hogar, puede ser en la escuela y, repito, en las propias redes sociales, y que esto, pues, en socializar con sus compañeros, pues se trata de un ecosistema que está en todas partes. ¿Qué hay que hacer? Bueno, identificar esas realidades. Y podríamos pensar entonces si esta, este fenómeno que hoy, pues los datos que tenemos de Hola Mariposa, problemáticas, bien, ¿y tú cómo estás? perdón, Bien. ¿alguien puede Pues, cerrar su Gané. micrófono? Muchas gracias. Estos datos que podemos ver, una crisis que puede traducirse en problemática de salud mental y física, que están viviendo las y los jóvenes y que a veces, bueno, pues no lo expresan de una manera de resolución, sino hay datos que nos reflejan que 4 veces más probabilidades hay por este tipo de situaciones para cometer eh, un suicidio. 3 veces más probabilidades de tener adicciones. 12 veces más probabilidades de cometer delitos y ser encarcelados. Entonces, si los niveles de depresión que hoy se expresan están teniendo récord, estas generaciones están teniendo muchos cambios. Y dentro de los cambios que quiero subrayar, pues podrías verse desde la nutrición. En la adolescencia estamos viendo pues problemática de obesidad, de ansiedad,
y de depresión sobre todo. La generación de nuestros o de sus papás, por ejemplo, pues les iba mejor a los 30 años que lo que ahora ellos están viviendo. Muchas menores de 30 años, mujeres, están actualmente teniendo más ingresos que los hombres. Y esto afecta también en las relaciones de pareja. Eh, Hay más viviendas unifamiliares en propiedad de mujeres actualmente. La soledad es más dura para muchos jóvenes hombres por esos estigmas y esos prejuicios de no exhibir sus emociones. Estos falsos mitos de que los hombres no lloran y que deben ser fuertes y no mostrar su vulnerabilidad ante determinadas circunstancias. Las mujeres canalizan parte de su energía romántica hacia sus amistades, a sus círculos de amigas, a redes de apoyo, eh, o bien hacia sus profesiones y su carrera. En cambio, los hombres están canalizando hacia videojuegos o problemáticas de pornografía. Los hombres jóvenes están sintiéndose que están emocionalmente más afectados por la economía sobre todo. Los hombres no están siguiendo el ritmo de muchas mujeres que han estado avanzando. Y no es de que sea culpa de las mujeres en sí, pero estos cambios con patrones culturales, con mitos, prejuicios, estereotipos, son los que afectan a sus identidades. Una tercera parte de mujeres eh, ganan más actualmente que sus parejas y los hombres no han visto el ritmo del aumento de sus contribuciones a esta economía doméstica. Hay otros fenómenos como que el, si tienen o no pareja, si tienen o no compromiso y estamos viendo cambios en la dinámica de las parejas y de las familias. Las mujeres salen con personas menores de edad por precisamente a veces pues no encontrar esas parejas fuertes que anteriormente se podía ver. Y no digo una fortaleza solamente económica, sino precisamente de desarrollo de carácter. Y ante estos cambios, ¿cómo se puede uno definir o redefinir el concepto de proveedor o de protector? Y bueno, pues estas cifras que, bueno, nos reflejan en muchas sociedades, eh, pues hace 40 años había el 60% eh, teníamos hijos a los 30 años. Ahora ese 60% se convierte en 27%. Las mujeres no van a seguir pues queriendo retroceder en de ser profesionistas, de tener una actividad y un trabajo y por supuesto en desear tener servicios de cuidado, pero también los hombres que requieren de licencias de paternidad y de servicios de cuidado, por ejemplo. Entonces, al ver estos cambios en la sociedad, pues muchas veces podríamos decir, si se trata de un ecosistema donde están en todas partes varios síntomas de violencias, hablaríamos
de violencia simbólica, que a veces no es la física, así, no es el abuso directo, sino pueden ser gestos, actitudes, palabras, las mismas relaciones que transmiten desigualdad o discriminación sin ser explícitamente violentas, pero que esas microviolencias están, pareciera en el aire, que a veces no se perciben, pero sí generan esta identidad o esta inquietud. Esa violencia tan común que viven y que, pues si nos preguntan, ¿qué tipo de violencias has visto en tu vida? Las encuestas reflejan a que sí, la gran cantidad de mujeres han visto en algún momento de sus vidas alguna modalidad de violencia. eh, de, y también personas de la diversidad también las han vivido, así como de la tercera edad o con alguna forma de discapacidad. Los símbolos están entrelazados eh, y vemos hoy en estas redes sociales que si te ponen una carita feliz, si te ponen pues algún eh, símbolo que no es agradable, ¿cómo afecta? ¿Sí? Porque pareciera que al utilizar las redes sociales estás construyendo un altar de una personalidad de la persona que está muy ofuscada por su propia imagen, donde en las redes sociales pues nos estamos mostrando a otras personas como cómo es nuestra vida, pero también pues con esa necesidad de afecto, quién es el tipo de personas que usan estos mensajes y cuántos nos cuestionamos constantemente sobre cuántas personas vieron mi mensaje, mi imagen, cuántas visualizaciones se tienen, no al día, sino cada 10 minutos. Entonces, tener esa obsesión también genera ansiedades y pareciera que algo que podemos deberíamos controlar es la competencia constante por una atención virtual de afecto. Y es un tema cultural. Entonces, si no entendemos, si no comprendemos, pues no es justificar con esta comprensión las malas acciones, los delitos, por supuesto, sino entender que muchas veces ese anonimato en las redes sociales, pues nos llevan a tener discursos de odio, agresiones cada vez más fuertes y el incel, que es este fenómeno, pues se ve como un insulto cuando te etiquetan con ese concepto de que estás rechazado, que refuerza precisamente la exclusión. La familia típica, pues se maneja como con una jerarquía, ¿sí? Y que muchas veces no se ve como algo normal y se normaliza el que se dé preferencia hacia algún integrante de la familia. Entonces, hay violencias simbólicas que nos deben poner en alerta si no tenemos esa sensibilidad para detectarlas. Van a ir creciendo a convertirse en acumulación de discursos de odio en las redes sociales, tanto por el anonimato como por pues esta facilidad que se tiene de llegar
a muchas audiencias. Entonces, ¿por qué juzgar solamente a una persona y con eso pensar en que se resuelve el problema? Si podemos ser víctimas, pero también victimarios y también cómplices a la vez. Entender lo que está sucediendo y los cambios que estamos viviendo es una responsabilidad para eh, alertar, para poder incidir, poder generar algunas soluciones, algunas propuestas que nos permitan, pues, prevenir, también atender, detener o combatir estos tipos de violencia. Si no hay respeto, si se ve que hay una agresividad cada vez mayor, eh, desde el tráfico, desde el horario, desde el clima, en fin, condiciones que te puedan alterar y no hay algunos espacios de entretenimiento sano, de ejercicio sano, de nutrición sana, de descanso, que también es parte de lo que hemos platicado en otros espacios como este, donde todos estos elementos equilibran más nuestras vidas y si vamos a vivir más tiempo, pues que sea con una calidad de vida en lo físico, en lo emocional y, por qué no, en lo espiritual también. Y si pensar en tener el control eh, porque estamos creciendo, porque aprendemos por las redes sociales y ahí nos pueden dar cualquier tipo de respuesta, pues pensamos que tenemos el control y no respetamos a las autoridades, no respetamos a pues quienes están en esa responsabilidad de ser padres y madres. Con estos cambios, con estos tiempos que estamos viviendo, pues somos una sociedad que desafortunadamente está tendiendo más hacia el individualismo, hacia la competencia, que uno quiere resaltar por encima del otro, que quiere estar por encima de otra persona y que ganar, inclusive en juegos, es el fin principal y no solamente el entretenimiento. Pues evidenciar una sociedad que eh, propina competencia, castigo y no reconocer estados de vulnerabilidad, que es parte de la aceptación que como seres humanos podemos tener errores, podemos tener momentos donde las emociones nos afectan más y expresarlo, comprender, repito, no es justificar las malas acciones, las malas actitudes, pero sí el generar, el que podamos redefinirnos como sociedad, como personas, como familias. Y pues sabemos que se están midiendo qué países son más felices, qué países son más desarrollados y pues algunos se desarrollan económicamente, tecnológicamente, pero tienen más suicidios. O bien hay países que pues reconocen que al ser afectivos en las familias, en las redes de amistades, puede haber mayor satisfacción. Y estudios científicos demuestran que precisamente el factor principal para que una sociedad se sienta más feliz es el tener relaciones sociales, relaciones afectivas, para poder
pues sostenerse en, en este músculo de una estructura interna que nos permita pues desarrollarnos también hacia afuera, hacia la sociedad. Eh, Hablando entonces de que eh, somos las y los niños, las y los adolescentes, no son el futuro, son el presente de nuestras culturas y nuestras sociedades, y que hay mucha información y el aspecto de la inteligencia artificial también, qué tan real, qué tan verdad están viviendo sus propias vidas o efectivamente qué tan irreal es que pues se les pueda ir de las manos. Por esto quise abordar este tema, que como lo dijo Ana, es profundo, no es fácil, pero el que conozcamos, sepamos, si alguien desea, bueno, pues puede ver y comprender sobre el tema. Eh, Repito, por algo estuvo también hecha esta serie en un mismo plano. Muchas de las personas que actuaron lo hacían por primera vez, es decir, no tan reconocidos los personajes. Sin embargo, bueno, pues el diálogo que viene en esta serie son muy interesantes, sobre todo un diálogo de este adolescente de 13 años con la psicóloga para no, no trata de la serie de resolver qué pasó bien en la mente, sino el exponer estas realidades para identificarnos si somos padres y madres, ya sea abuelos también, que están muchas veces al frente y a cargo de las y los nietos adolescentes, o algún familiar o alguna persona titular, tutor o tutora. Pues creo que es interesante el diálogo, la comprensión, la comunicación, la apertura y no el rechazo, no la crítica, no el juzgar. Eh, Siempre vemos que, y yo como política, pues que para resolver algunas situaciones, pues es el diálogo, es llegar a consenso. Quizás no es que alguien gane todo, pero sí cuando a veces se cede, más que el castigo, más que el poder estar siendo uh, pues presionados, el poder también ser estimulados cuando hay acciones positivas. Y con estas actitudes, pues podríamos avanzar como familias, como en nuestra función de padres, madres, pero también con la responsabilidad hacia la sociedad. A mí me gustaría detenerme un poco para ver si hay preguntas, si hay comentarios y podernos nutrir mutuamente sobre estos temas. Tengo levantada la mano, Lucero. Bueno, primero que nada, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Se Ah, ya. escucha. Es que estoy con un problema en los micrófonos. Pero bueno, primero que nada, agradecerte que tocaras este tema, porque se escapa un poco de lo que estamos acostumbradas a tocar últimamente en nuestro programa Grandes Mujeres, que tiene que ver con herramientas, ¿cierto? Mm, para ser una mejor coaching o mentora, para emprender, distintas cosas. Pero esta temática no es una temática comercial, no es una temática muy atractiva para mucha gente. Eh, no sé si ustedes saben, yo soy, en mi formación inicial, yo soy trabajadora social, soy asistente social, y este es un tema que me duele profundamente. La serie que tú haces referencia, esta serie inglesa, Adolescencia, yo la vi hace bastante tiempo, cuando recién salió,
Me impactó profundamente. Yo he trabajado con adolescentes, trabajé muchos años en Chile, en un centro de salud mental comunitaria, en prevención del consumo de alcohol y droga. A ver, ¿hacia dónde voy? Ser adolescente ya es difícil. Eh, Soy de la generación X, de los 80, fui adolescente en esa generación y claro, fue compleja, además por un tema social, económico, político en mi país. Sin embargo, hoy día los adolescentes están viviendo una exposición por el Internet, ¿cierto? Por las redes sociales, tremenda, tremenda. Eh, Incel eh, es una calificación. ¿Ya? No es un movimiento que los jóvenes digan yo soy incel y es un movimiento como el anime. No, no. Incel, eh, otro te califica como incel. Otro califica al adolescente generalmente masculino que es incel en tono despectivo, ¿ah? Que tiene que ver con el celibato involuntario, pero castigador, castigador. Y eso yo creo que nos debe hacer reflexionar. Nosotros somos responsables, está como los jóvenes que consumen droga, por la violencia, por todo lo que estamos viviendo, que se haya generado esta situación es responsabilidad de todos nosotros. Las expectativas de los adolescentes por tener pareja, eh, al igual que cualquier persona, es relevante, pero si es calificado de incel, esto hiere su orgullo, hiere su autoestima, eh, provocando, como en la serie, ¿cierto?, llegando a extremos como el asesinato. La verdad que, Lucero, perdona que me haya extendido un poco, pero es un tema que a mí me mueve, me duele porque se cruza con la crianza de nosotros los mayores, se cruza con la baja autoestima de muchos jóvenes, se cruza con problemas sociales, económicos, familiares, se cruza por esta exposición tremenda en redes sociales de estos jóvenes. Y gracias por tocar el tema, Lucero. Eso era de mi punto de vista. Yo creo que a todos nos duele de muchas maneras. Eh, Cuando yo vi el tema, vi la serie y estoy dando maestría en igualdad, les pedí a los muchachos que la pudieran ver y lo comentaron. Eh, Creo que esa riqueza también de por qué se muestra algo así, porque muchas veces se invisibiliza. Y bien lo dijiste, es una etiqueta, no es algo que se autodefinen ellos, es como pues un bullying agresivo, ¿sí? Que está y que te etiqueta, te pone como una identidad, eh, y puede ser para la vida. Así que bueno, creo que el que valoremos qué podemos hacer cada quien en nuestras profesiones, considerando estos cambios que estamos viviendo y contribuir cada una de nosotras a identificar, hacer conciencia y multipliquemos esto porque, como bien lo dijiste al principio, no es tan conocido. Eh, el que los premien, pues empieza a sonar también en otras esferas y es parte del propósito de, porque una serie tiene esta aceptación, que era un tema que no se trataba, es una serie corta, 6 capítulos nada más, pero bueno, creo que cubre muy bien su propósito. No sé si alguien más quisiera hacer algún otro comentario.
Hola, ¿cómo están? Mi comentario pasa más por agradecer que se hable del tema porque yo tenía una mala concepción del término. Pensé que era más bien un diagnóstico. Em, Exactamente eso. Pensé que era un diagnóstico más que una etiqueta puesta en términos sociales. Entonces aprendí y me parece tremendo, me parece un problema gigantesco, como todas las etiquetas que se ponen, sobre todo por la exposición que tienen estos jóvenes hoy. Basta con que alguien te mencione o te taguee de alguna manera y el efecto puede ser tremendo. Así que solamente eso quería acotar. Me explicaste la diferencia y me aclaraste un concepto que es tremendo, así que gracias por eso. Sí, a veces también nosotros tenemos ya un prejuicio y pensamos, ¿verdad? Que este, bueno, pues un grupo de jóvenes que se reúne, en fin, hacen un club y las redes sociales se burlan, eh, pero no es profundo. Y así como esto, se habla de una esfera en el Internet que se llama manósfera, que es sí el pensar en, si son hombres, a veces estar en contra de las mujeres. Y si son mujeres, a veces también estar en contra de los hombres. Y creo que esa es una gran trampa. Pensar que alguien pueda ser superior o inferior o por nuestras diferencias y unirse para ver al otro o a la otra como enemiga o enemigo, también es una trampa. Hay que identificar que como sociedad, pues quizás anatómicamente, físicamente hay diferencias, pero hemos hablado de valemos lo mismo, somos equivalentes, podemos hablar eh, con una equifonía y también podemos equipararnos, es decir, que podemos eh, pues sentirnos parte de e identificar la cultura, porque no es culparnos unos a otros, sino son los cambios socioculturales los que nos etiquetan y nos dicen qué se entiende y qué se debe hacer siendo hombre o siendo mujer y que muchas veces eso pues no contribuye. Entonces, no solamente nosotras que somos voluntarias, que somos mujeres, eh, pues imagínense que ponernos solamente como víctimas. Creo que de víctimas podemos pasar a ser victoriosas en poder resolver eh, pues las problemáticas que nos identifican. Y también entre mujeres, también hay otro prejuicio que se piensa que no somos solidarias entre nosotras y por eso el término de sororidad, hermandad entre mujeres, entre ellos, hombres, es fraternidad y entre ambos, solidaridad. Entonces, afinamiento es otro término para decir el creo y respeto a las diversidades de mujeres que puede haber y el podernos apoyar cuando reconocemos que podemos padecer pues, un sinnúmero de violencias. ¿Alguien más que desea? Sí, yo Lucero, quiero Adelante. darte las gracias porque de verdad muy educativo esto, porque uno conoce el término sororidad, conoce el término fraternidad, pero esto de identificarlo buenísimo, porque efectivamente uno muchas veces lo puede mal usar y por ende puede malinterpretar. ¿Cierto? Entonces, muy importante saber exactamente qué es cada cosa y cómo en el fondo nosotros tenemos que reaccionar frente a ese tipo de cosas o cómo nosotros podemos ayudar para que, o ser como, eh,
no quiero decir actrices, sino que actores o agentes, ¿cierto? De poder movilizar positivamente esto. Dijiste algo de la manósfera, me llamó la atención, la manósfera, que dijiste que en el fondo eran estos grupos como separados de mujeres y hombres. Y probablemente también nosotros, que venimos tenemos más añitos, ¿cierto? No somos ya adolescentes, para nosotros simplemente eran las feministas y los machistas. Y como que ahí se acababa un poco el cuento, pero ahora, claro, en cada una de estas líneas hay muchas nuevas excepciones en donde la gente se siente más identificada unas con otras, ¿no? Entonces, y lamentablemente muchas son muy dolorosas para mucha gente, porque lo que tú comentabas, ellos no quieren estar ahí, o lo que decía Ana, a ellos los meten ahí sin querer uno estar en esa situación, ¿cierto? Entonces, muy doloroso porque ahí parten las etiquetas y sí, hay que tener un poquito más de altura de mira antes de etiquetar tanto a las personas, es verdad. Así que eso, solamente darte las gracias, porque muy educativo todo lo que comentaste, muy necesario. Yo vi la serie y, y ahora que te digo esto de que nosotros somos como de otra época, qué sé yo, para los que no lo han visto, yo se las recomiendo 100%, porque yo en algún momento me sentí tan identificada con el papá policía, ¿cierto? Cuando no podía conectar con su hijo, porque le decía, es que ¿cómo no vas a entender lo que es una berenjena? Y yo decía, Dios mío, yo tampoco tengo idea de estas cosas. Entonces, la verdad es que se conversa poco de esto, hay pocas instancias como esa película, y yo creo que por eso la película tuvo el éxito que tuvo, porque nos vino a remecer a una generación mayor y una cachetada en la cara a decir, oye, hay tanto que está pasando y que todavía no nos enteramos. Entonces, la verdad que súper interesante el tema. Muchas gracias por traerlo a Grandes Mujeres. Sí, hay conceptos que a veces, bueno, cada generación puede utilizar y si no los entendemos, pues no sabemos de qué se está hablando, ¿no? Efectivamente, y si seguimos participando en los chistes, por ejemplo, que son misóginos, nos reímos de eso o repetimos esas frases que las oímos desde chicos, de que pareces marica, no llores, cómo corren las niñas, pues estamos también normalizando y estamos contribuyendo a esta cultura, eh, pues llámese misógina, machista, o bien como lo has dicho. Sí, la manósfera es como el machismo en el Internet, o sea, está en el espacio de Internet. Y como el espacio de Internet es muy amplio, pues bueno, es una esfera grande y llega más rápido. Entonces, pues desde que me invitaron y nos dijo Ana, ¿quién se apunta? Pues dije, escojo este tema porque creo que si yo he que tenido pues los temas de género desde hace mucho tiempo, me llamó mucho, dije, hay que socializarlo, hay que comprenderlo y hay que ver qué podemos hacer para contribuir también. Muchas gracias. Alguien dice que se normaliza, efectivamente, que se naturaliza. um, a veces no identificamos todas las violencias, ¿sí? Todas las discriminaciones que se dan. Pero bueno, no nos enojemos. Miren que yo cuando empecé en política, pues me decían, no había muchas mujeres. Y me decían, qué bueno que estás porque adornas el presidium. Y imagínense, Oh, hoy en día, pensar cuando ya hablamos de paridad y todo eso, pero yo entendía que pues podría ser un piropo para alguna persona, pero pues no veníamos a adornar como flores, sino a servir, a ser útiles. Y cuando nos ha costado desvelos, eh, terminar las carreras, todas esas limitaciones, pues parece que hemos corrido con tacones, con
los niños a cuesta y seguimos avanzando. Entonces, pues sí, el hecho de tomar conciencia es, es parte de empezar a hacer algo. Muchas gracias, Lucero. Em, Nosotras como mujeres, nosotras como madres, nosotras como trabajadoras, la verdad que tenemos, primero que nada, para contribuir al cambio, tenemos que comprender y entender. Eh, Creo que hay mucha temática. Yo cada vez, mientras más conceptos aprenda, me siento más ignorante. No sé si les pasa a ustedes, pero es como, qué difícil. Hoy día estoy muy feliz porque estoy con mi hijo que no veía hace un año, con mi hijo menor que llegó de Chile. Le conté y me dijo, qué emoción que van a hablar del tema incel en Grandes Mujeres. Me decía, pero qué genial que hagan la temática, que la discutan. Para ellos, esto es, para los jóvenes, tiene 23 años, para los jóvenes, la verdad que ellos están casi sin prejuicios como nosotras, tienen otra mirada, para ellos no es tema ni la sexualidad ni nada. ¿Ah? Pero creo que a nosotros nos queda mucho que aprender para poder entender, para poder cambiar. Gracias, Lucero, gracias a todas. No sé si alguien quiere más hacer un comentario antes de terminar esta temática. Tenemos que aprender más, tenemos que hablar, atrevernos a hablar. Em, Aquí no estamos hablando de víctimas, de la persona que se le califica como incel. Es un proceso social, es un fenómeno altamente complejo que no tenemos claridad de culpa, de quién es la culpa. Creo que sí, de todos los adultos, que todos somos responsables. Esa es mi concepción. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario. Muy bien. No, Vamos yo solamente entonces. aportar, Sí, Anita, Pedro. solamente, Sí, sí. mira, hay la Carolina Piñeiro, yo se las puedo mandar después. Ella es una brasileña que vive en Chile y ella es como dueña de una agencia de publicidad, etcétera, y ella desarrolló un libro en donde explica eh, todos los términos nuevos que hay en términos de género y los explica muy bien. De hecho, si la buscan en LinkedIn, creo que incluso tiene subido estos libros, no son libros, son como unos folletos, pero son muy, muy buenos. Yo los revisé incluso con mis hijos porque sale todo la gama, digamos, de distintos géneros, los que se perciben de una cosa, otra cosa, porque yo de verdad para mí era un mundo esto, entonces Es para un mí mundo. eran dos o tres y habían como 20. Entonces, la verdad, se los recomiendo, ella se llama Carolina Piñeiro, les voy a mandar igual de todas maneras, les voy a compartir su LinkedIn, y hurgueteen por ahí porque en alguna parte debe tener de hecho, ganó un premio aquí en Chile por desarrollar ese libro, que es meramente informativo y muy, muy bueno. ¿Ya? Así que eso era como para Buenísimo. aportar al tema nomás. Muchas gracias, Bego. Yo creo que todo lo que es información, comprender, entender, hablar también con nuestros hijos, con la gente más joven, de cómo percibe esta situación, para no quedarnos ahí en la antigüedad prehistórica. Muy bien. Bueno, vamos entonces, como es tradición, y ya para finalizar, vamos de todo corazón, agradecer, bueno, aprovechamos también de agradecer toda la vocación y compromiso que tiene Lucero con Grandes Mujeres. Yo, la verdad, me encanta porque Lucero expone, pero también Lucero está presente en los talleres y en la medida que puede transmitir sus redes sobre nuestro programa. Así que muchas gracias, Lucero. Y aquí tenemos el reconocimiento por su dedicación, esfuerzo y contribución invaluable en el programa Grandes Mujeres, dictando el taller INCEL, una forma de violencia en la adolescencia. Muchísimas gracias por todo, Lucero. Muchas gracias, Ana. Y yo quiero
pues que sigamos en esto, nutriéndonos unas a otras. Puedo dar mis redes sociales para los martes en la noche. Sale un video, la contraseña, que habla de claves hacia las mujeres y toco muchos temas, son cortitos. Entonces estoy Genial. como Lucero Saldana MX en Instagram, en X, en Facebook, TikTok y bueno, pues ahí podemos seguirnos y trato de muchos de estos temas. Muchísimas gracias, Lucero. Muchísimas gracias a todas. Nos estamos viendo la próxima semana, si Dios lo permite, con una nueva temática y esperamos, por favor, que nos ayuden a transmitirla para que otras mujeres, aunque no sean voluntarias u otras personas, acuérdense que esto es absolutamente abierto, puedan entrar y que lleguemos a más personas a través de este espacio que es de voluntariado. Un gran abrazo. Chica, Pía, no sé si quieres decir algo para terminar. No, muchas gracias a todas. ¿No? Gracias por Gracias, Lucero, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Bye, Estar bye. presentes. Chao. Que tengan linda semana. Igual, gracias.